Se llama revolución industrial al proceso de transformación económica, social y tecnológica más intenso de la historia del ser humano. Se inició a finales del siglo XVIII en el Reino Unido y pronto, en las décadas siguientes, se extendió por gran parte de Europa y Norteamérica. Durante este periodo se produjeron muchos de los mayores cambios en la historia del ser humano, transitando nuestras sociedades desde economías rurales basadas fundamentalmente en la agricultura a economías de carácter urbano e industrial. Frente a la leyenda negra, podemos argumentar que este periodo fue un rayo de luz que iluminó la historia de la humanidad. Hoy, en VisualPolitik, hablamos de la revolución industrial. En este vídeo vamos a hablar de la revolución industrial y ya os adelanto que es muy posible que a muchos de vosotros las tesis que hoy vamos a defender os sorprendan. Y es que el punto de vista habitual entre el público pasa por considerar prácticamente a la revolución industrial como un periodo negro en la historia del ser humano. Un tiempo de miseria, de enfermedades, condiciones de trabajo infernales, alta mortalidad, esclavitud infantil y mucha sociedad. Un tiempo en definitiva en el que los patronos explotaban y se aprovechaban de los pobres obreros hasta la extenuación. Y es verdad que las condiciones de los trabajadores de aquella época fueron horribles si las comparamos con las de los trabajadores de hoy en día. Las jornadas laborales eran largas, el trabajo era duro y las condiciones sanitarias y de seguridad deplorables. Pero es que esta evolución, los cambios vividos desde entonces hasta hoy, son el resultado lógico de un proceso que se sustenta en una progresiva acumulación de capital que permite producir más y más. Lo relevante, por tanto, es que antes de la revolución industrial las condiciones de vida eran aún peores. Y lejos de la leyenda popular, esta revolución representó un gran salto en términos de bienestar para la inmensa mayoría. Todas las estadísticas al respecto son claras. El ingreso real per cápita, por ejemplo, se dobló en Inglaterra, el país donde comenzó todo, en apenas 100 años, a pesar de que durante dicho periodo el país vivió también un impresionante aumento de la población. Además, durante el siglo XIX los precios cayeron más que los salarios, de tal forma que el poder adquisitivo se incrementó de forma casi exponencial. Bajó el precio de la ropa, del té, el café, el azúcar, y ya en 1830, atentos, el londinense medio consumía semanalmente la misma cantidad de alimentos básicos que en 1959. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Gracias, lógicamente, a esta mejor alimentación y al mayor acceso a bienes de todo tipo, la gente fue menos propensa al contagio de enfermedades como la tisis, se redujo la mortalidad infantil, aumentó la esperanza de vida, pasando de aproximadamente tan solo 35 años a 50, y se triplicó la población del país en el espacio de un siglo. Hasta entonces jamás había habido una evolución similar. Y ojo al dato de la población, porque es absolutamente determinante. Según los datos estadísticos del sueco Hans Rosling, entre el año 10.000 a.C. y el año 1800, es decir, durante la friolera de 11.800 años, la población del mundo aumentó en 1.000 millones de personas. Pero, ¿qué ocurrió a partir de ese momento? Pues que gracias a la revolución industrial, y a pesar de que esta aún tardó en llegar a muchas partes del mundo, la población se duplicó en apenas un siglo. Es decir, su crecimiento fue 100 veces más rápido, y como consecuencia la población creció en 100 años, la misma cantidad que los 11.800 años previos, casi nada. Por otro lado, la revolución industrial trajo consigo un verdadero cambio de paradigma, un cambio que transformó el mundo para siempre. Por primera vez el trabajo industrial se centró no en atender las necesidades de las clases más adineradas, sino en producir en masa para proveer a las masas. De hecho, la fábrica clásica de los primeros tiempos de la revolución industrial, la fábrica que todos estudiamos, fue la fábrica de algodón, que no era un producto precisamente demandado por las clases más pudientes. Los ricos vestían de seda y lino y no utilizaban prendas fabricadas en masa, sino las que confeccionaban sus propios sastres. Esto es una reverenda porquería. Señor, yo le aseguro a usted que esto tiene arreglo. El que no tiene arreglo es usted. Estamos, por tanto, ante el desarrollo del capitalismo de masas, la filosofía de producción que, en palabras de Schumpeter, tiene como misión transformar los bienes de lujo en bienes de consumo masivo. El aumento de la producción y la cada vez mayor competencia entre empresas permitió orientar recursos a la investigación y a la innovación,
desarrollándose con ellos un amplio abanico de productos tales como medicinas, vacunas o instrumental para mecanizar el campo y aumentar asimismo también la producción agraria. Del mismo modo, la mayor producción permitió también liberar recursos para desarrollar las primeras legislaciones sociales, que incluyeron, por ejemplo, límites a la jornada laboral y al trabajo de los menores de edad. Es mía. No puedes pagarla. Sí, tengo dinero. ¿No tienes trabajo? Sí que lo tengo. Y yo te digo que no. Y por supuesto, el mayor poder adquisitivo propició incluso que las familias pudiesen cuidar mejor de sus hijos, de tal forma que tan solo entre 1818 y 1833, en apenas 15 años, el número de niños escolarizados se duplicó. Hay mucha gente que piensa que antes de la Revolución Industrial los campesinos y trabajadores eran felices y vivían en libertad, disfrutando de una vida en el campo y la naturaleza. La familia Pero nada más lejos de la realidad. El trabajo era agotador, no había prácticamente días de descanso. Toda la familia tenía que trabajar muy duro, por supuesto también los niños, y la supervivencia ni siquiera estaba garantizada. Todo dependía de las condiciones del tiempo, de si llovía más o menos, de si hacía más o menos calor. Y de las medicinas, en fin, mejor ni hablar, porque en 1800 la pareja tipo tenía 6 hijos, pero ojo, 4 de ellos morían jóvenes. Por ello no resulta extraño que cuando se produjo la Revolución Industrial automáticamente se produjesen masivas migraciones del campo a la ciudad buscando empleos en las fábricas. Y eso fue precisamente lo que salvó la vida de millones de personas. Ahora bien, entonces ¿cómo surge la leyenda negra? ¿Cómo es posible que se multiplicasen los movimientos políticos y sociales que exigían reformas? Dígales a los del Parlamento que todos los de este pueblo somos gente valiente. ¡Sí! ¡Y dígales también que tenemos hambre! Pues precisamente porque gracias a la enorme generación de riqueza creada, se produjo lo que algunos llaman una conciencia creciente de hechos que antes pasaban desapercibidos. Antes de la Revolución Industrial a todo el mundo le parecía natural vivir en la mayor miseria y además esperaban un destino similar para sus descendientes. ¿Su amigo no quiere sentarse a la mesa? No está bien. Él no es hidalgo y no tiene maneras en el yantar. Ya se contenta con manducar las obras. Ten, mi fiel. Pero a partir de este momento el sufrimiento dejó de justificarse. Cuando hay riqueza la pobreza deja de comprenderse. Por otro lado, a los aristócratas y gobernantes de la época no les hacía precisamente mucha gracia todo este tema y contribuyeron sin duda a extender la leyenda negra. Así, por ejemplo, Francisco I, el emperador austrohúngaro, llegó a prohibir la construcción de fábricas en Viena e impidió el desarrollo del ferrocarril con la siguiente excusa. No tendré nada que ver con esto. No vaya a ser que la revolución llegue al país. De locos. No resulta extraño que la primera vía que se construyó en el imperio tuviese que utilizar vagones tirados por caballos. En fin. Y no fue el único. El zar Nicolás I promulgó con la misma intención leyes que limitaban también la construcción de fábricas. Por todo ello, la Revolución Industrial nos ayuda a recordar que el estado natural del hombre es la pobreza y que la generación de riqueza y bienestar nunca se produce, desgraciadamente, de forma automática. ¡Abracadabra! ¿Para qué aprieta, Houdini? ¡Pantolitas! Hoy nos escandalizamos, con razón, de las condiciones de vida que tienen muchos trabajadores, por ejemplo en Bangladesh, pero olvidamos que su esperanza de vida ha pasado de 50 años en 1972, hace apenas unas décadas, a más de 70 hoy en día. En definitiva, olvidamos que hace no muchos años España, por ejemplo, vivió un proceso equivalente. No me imagino qué irá a suceder, mas lo que ahora pase, ya pasó otra vez. Tan solo tenemos que ver cómo eran muchas de nuestras ciudades en los años 50. En 1959, Bilbao sufría un extraordinario déficit de viviendas. Cerca de 40.000 personas vivían en chabolas y alrededor de 125.000 en realquiler. Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Crees que la revolución industrial tuvo consecuencias tan positivas? ¿Crees que los países pobres viven hoy en una situación similar? Espero que os haya gustado este vídeo, os animo a suscribiros si aún no lo habéis hecho y cuento con vuestros comentarios para abrir el debate. Un saludo y hasta la próxima.